otro autor que es Carlos Salazar Mostajo, La Taica. Habla sobre la fundación y la creación de la escuela Warisata, que ha sido fundado el 2 de agosto de 1931, en plena guerra del Chaco, ¿no? Tiene una historia muy enriquecedora, sus actividades, en lo que corresponde a los niños y niñas, ¿no? Sin embargo, Carlos Salazar Mostajo, en su obra La Taica, muestra los fundamentos sociológicos de Warisata, lo que es el Aini y la Minca, el Tupu, la Sayaña y la Inoca, son actividades propiamente de la región, ¿no? El Ayllo y la Marca, el Incario y la Tierra. Ellos, los autores también, se han valido o han rescatado de anteriores civilizaciones, ¿no? Nada podría nacer de lo nada, ¿no? Entonces, se fundamentan la revitalización de las instituciones indias, la marca, el núcleo escolar, esos son sus fundamentos sociológicos, ¿no? La educación en la sociedad sin clases. También rescató la economía quechua, aymara, como conocemos el trueque, ¿no? Sus fundamentos económicos, ¿no? Esos son sus fundamentos. Fundamento político de Warisata, una escuela liberadora en el seno de la opresión. ¿Qué es lo que ha impulsado a crear esta escuela? ¿No? Ellos ya estaban cansados de la opresión de los españoles, entonces han decidido crear una propia escuela. Qué interesante, ¿no? Fundamento pedagógico de Warisata, naturaleza de la educación del indio. La educación debe ser propia de nosotros, eso dijeron, ¿no? La escuela productiva, ¿no? Escuela para la vida o escuela de la vida. Escuela activa, la escuela del trabajo, la escuela productiva. ¿Qué es lo que manejaba? A ver, la escuela Warisata tenía dirección. No, su máxima autoridad, quien tenía el poder de decisión, la máxima instancia era el Parlamento Amauta, ¿no? Tengamos en cuenta. Ahora sí, en nuestra especialidad, jardín infantil, ¿no? La organización escolar. ¿Cómo estaba organizado Warisata? ¿No? Primeramente, para la atención de los niños y niñas, tenían un jardín infantil, ¿ya? Y posteriormente sección elemental, también se llamaba prevocacional. Y a continuación la sección vocacional, la sección profesional y sección normal. Así estaba organizado su sistema educativo de esta escuela, ¿ya? ¿Y qué es lo que se desarrollaba en la sección jardín infantil? Los niños participaban en actividades que combinaban educación académica con prácticas de oficios y el rescate de tradiciones culturales. Se les enseñaba a cultivar la tierra, a cuidar a los animales y participar en talleres de artesanía, ¿no? Profundizando un poquito más, dando la lectura del texto completo, nos indican que los niños de 4 años, 5 años, 3 años se dedicaban a regar las flores. No era tan sistemático o tan pedagógico, ¿no? A letrar, ¿no? Digamos, enseñar a leer, escribir, sino era tan esencial de desarrollo de la vida misma, ¿no? Para los niños. Entonces, estas actividades seguramente han desarrollado o desarrollan las capacidades y cualidades de los niños y niñas. Pasamos a otra bibliografía, que es la Psicología del Desarrollo, del autor Delgado Lozada. Psicología del desarrollo es muy amplio, colegas, ¿no? Trata desde la fecundación hasta la muerte, ¿no? Todas las características del ser humano. Sin embargo, aquí está puntuando etapas de la vida, ¿no? Varios psicólogos han estudiado el desarrollo, ¿ya?, del ser humano. Es complejo, complicado, y haciendo un recorrido por las distintas fases del ciclo vital, acá tenemos un resumen, ¿no? Primero, el periodo prenatal, que consta del nacimiento hasta los 2 años. La primera infancia consta de 2 a 6 años. La segunda infancia, de 6 a 12 años. Preadolescencia, de los 12 a los 14 años.
Adolescencia de los 14 a los 18 años. Adolescencia tardía de los 18 a los 20 años. Juventud de los 20 a los 40 años. Madurez de los 40 a los 65 años. Vejez de los 65 en adelante. Entonces, estas edades cronológicas están establecidas en el desarrollo humano. Cualquiera de ellas podría ingresar en pregunta de examen, porque nuestra especialidad, o en la especialidad, está como 50%, ¿no?, de nuestra especialidad. Entonces, muy importante poderlos tener en la mente. Vamos a ir repitiendo o aprendiendo todas estas etapas del desarrollo humano, ¿no?, desde periodo prenatal hasta la vejez. En cada una de las etapas se analizan un cierto detalle de los aspectos más relevantes que tienen lugar en el desarrollo físico, cognitivo y social, ¿no? En cada etapa también, en el desarrollo humano se desglosa, ¿no?, como qué características o cuáles son las funciones cerebrales, tanto sociales, su comportamiento, su actitud, todo aquello. Como les decía, esto es muy amplio, ¿no?, pero estamos resumiendo o sintetizando la bibliografía, lo que corresponde, nomás también, no es todo el texto del desarrollo humano, ¿no? Hay varios autores. Yo les puedo sugerir que puedan buscar en páginas o conseguir de manera física lo que es de Diane Papalia, ¿no? Es un muy buen texto para comprender el desarrollo humano en todas sus etapas, ¿no?, de manera resumida, con la única diferencia que este texto es extranjero, ¿no? Quizás no pueda concordar con nuestra actualidad, pero sin embargo son datos ya establecidos científicamente, ¿no?, comprobados. Este autor también nos hace conocer sobre el condicionamiento clásico. Ocurre cuando un organismo aprende a responder de una manera particular, ¿no? Ya habíamos visto un autor sobre el condicionamiento, ¿no? El estímulo y respuesta, de Iván Pavlov. Descubrió el vínculo entre estímulo y respuesta, nos dice, ¿no?, cuando investigaba la salivación de un perro. Es un experimento que he hecho, ¿no? Muchos quizás digamos, sin querer queriendo, los maestros seguimos practicando. Hay veces, ¿no?, cuando un niño llora, ya se te va a dar un dulce, calmate. Entonces, así, implícitamente seguimos con esa teoría de nuestro autor, Iván, ¿no? Entonces, a tomar en cuenta también que esto está en la teoría, el condicionamiento operante de Skinner, ¿no? La idea básica es que la conducta humana dependa de las consecuencias. El conocimiento operante es fundamental para la adquisición de nuevas conductas. Eso nos dice este autor, ¿no? Si un comportamiento es seguido por una recompensa, es más probable que se repita que si es seguido, ¿no? Hemos leído esta teoría también, la teoría cognitivo-social de Bandura. ¿Qué nos dice Bandura? Pone el énfasis en el aprendizaje por observación, ¿no? El niño va a ir observando, imitando la conducta de otra persona. El modelo, a diferencia del condicionamiento operante, donde la conducta es una cuestión de ensayo y error. A ver, ¿qué más tenemos por este lado? Tenemos los 4 estadios del desarrollo cognitivo de Piaget. Muy bonito y muy importante. A ver, sensorio-motor. Inicia desde 0 a 2 años. El niño utiliza los sentidos y las capacidades motoras para entender el mundo. El aprendizaje es activo, no hay pensamiento conceptual o reflexivo, ¿no? El segundo, a ver, preoperacional. Esto se va a dar de 2 a 7 años en el niño. Es capaz de representar el mundo con sus propias imágenes. Ya puede dibujar y representar con palabra, puede distinguir entre el mismo, los objetos y su pensamiento egocéntrico. Operaciones concretas. Esto ya es de 7 a 12, 11, 12 años, ¿no?, en el niño. Que casi no nos compete, pero sin embargo este conocimiento de la bibliografía
El niño es capaz de realizar operaciones mentales de razonamiento lógico, no abstracto. Su pensamiento está limitado a lo que puede ver, oír, tocar de forma objetiva. Operaciones formales a partir de los 12 años, nos dice el autor, ¿no? Piaget, y se mantiene en la adultez, ¿no? El adulto es capaz de pensar sobre las abstracciones, conceptos hipotéticos y razonar de forma analítica y no solo emocionalmente. Tiene pensamiento lógico abstracto. Eso nos dice el autor, Piaget. Periodo prenatal. Ya. El periodo prenatal es el tiempo comprendido entre la formación del cigoto, óvulo fertilizado, ¿no? En el momento del nacimiento. El periodo prenatal consta de 3 fases. ¿Cuáles son esas 3 fases? Primera fase, germinal. Segunda fase, embrionario. Tercera, que sería fase fetal, ¿no? Acá también nos está dando datos muy exactos, ¿no? Durante las 2 primeras semanas después de la concepción, el cigoto se divide y se adhiere en la pared del útero, ¿no? Y se forma la placenta dentro de la cual se desarrolla el embrión y el feto. Estos son los periodos desde la concepción a los 2 años. Ahí terminaríamos el desarrollo humano. Vamos a pasar a lo que es el último autor de Miguel, que presenta su tema, evaluar con el corazón. Factores que condicionan la evaluación. Prescripciones legales. La evaluación está condicionada por disposiciones legales que la inspiran a regular, ¿no? Eso nos dice el autor. Estas disposiciones están penetradas de una filosofía que se da sentido de forma a practicar la evaluación, además unificar los momentos, la nomenclatura y los contenidos de la evaluación. Supervisiones institucionales. La forma de hacer la evaluación está supervisada por diversos agentes que valen por el fiel cumplimiento de la norma. Esto nos dice el autor. Presiones sociales, ¿no? La evaluación que realizan los profesionales en las instituciones está sometido a presiones de diverso tipo, ¿no? Más o menos nos está hablando que la evaluación es por cumplimiento o solamente por medir, ¿no? Y no así como anteriormente habíamos visto lo que es la TAICA, es un aprendizaje para la vida, ¿no? Condiciones organizativas. La evaluación se realiza con unos condicionantes determinados como en el tiempo disponible, el grupo de personas evaluadas, el estímulo profesional, como exámenes tradicionales, ¿no? Institucionales. La evaluación tiene 2 componentes básicos, nos dice el autor. Uno es la comprobación de los aprendizajes realizados. Ya, a medida que vamos avanzando en nuestros contenidos, necesitamos medir, ¿no? El aprendizaje. Este primer componente en sí es ya muy problemático, nos dice. No resulta fácil saber cuándo y cómo ha realizado el alumno los aprendizajes predeterminados. Pero también hay otro componente, que es la evaluación, que tiene muy poco en cuenta y que no es menos importante, ¿no? El de la explicación o atribución. En efecto, la evaluación viene a decir implícitamente que cuando el aprendizaje no se produce, se debe a la exclusiva responsabilidad del aprendizaje. El conocimiento académico tiene un doble valor. Tiene que ser uno por su uso o por su valor de cambio, ¿no? ¿A qué me refiero con decir de cambio? Porque el estudiante quiere canjear una calificación o una nota, ¿no? A través de su evaluación. Y no debe ser así, sino tiene que ser por su uso. Es decir, tiene que ser útil, tiene que tener un sentido y una relevancia significativa para la vida.
Evaluar con el corazón nos está brindando algunos componentes teóricos, como la evaluación, un mecanismo de control, de selección, de comprensión y de medición. La evaluación como comprensión, dimensión crítica, reflexiva. La evaluación como diagnóstico, ¿sí? Ya lo sabemos, lo conocemos e incluso lo practicamos, ¿no? Como maestros. La evaluación también tiene que ser como un diálogo, ¿no? Como una comprensión, como una retroalimentación y sobre todo como un aprendizaje, ¿no? Tiene que tomar en cuenta la cultura de autocrítica, análisis y holístico. Cuando hablamos de autocrítica, el sistema nos ha planteado que los estudiantes deben de realizar su autoevaluación, ¿no es cierto? La evaluación de los alumnos, un proceso de aprendizaje que también debe ser para los profesores, ¿no? Siempre estamos aprendiendo también. En la escuela se evalúa mucho y se cambia poco. Así, lamentablemente, es nuestro sistema. El autor ha descrito esto, ¿no? Es muy importante, lo voy a volver a repetir. En la escuela se evalúa mucho y se cambia poco. Evaluar es comprender. Antes que cabeza, debemos tomar en cuenta los corazones, sus sentimientos, el sufrimiento de los evaluados. Qué importante mensaje que nos da el autor en su texto, cómo evaluar. Nosotros de repente olvidamos estos factores. De repente solamente nos fijamos en si ha respondido bien o si ha respondido mal el estudiante. Y estamos olvidando lo que es las emociones, lo que somos como seres humanos, ¿no? También debemos de tomar en cuenta en el momento de evaluar. Esto nos indica. Con eso estaríamos terminando lo que es la bibliografía de manera resumida. Quiero agradecer por la invitación. Muchas gracias por su atención prestada también. Este sacrificio y esfuerzo ha llegado gracias